Buenas a todos, bienvenidos al curso de After Effects. Esta es la sesión número 4, donde vamos a estar trabajando otros aspectos un poco más avanzados de la animación y espero que obviamente estén disfrutando este curso. Entonces vamos a empezar la clase de hoy hablando sobre algunos aspectos como la creación de los elementos, las formas básicas y un poco más al detalle todo lo que tiene que ver con animación. Vamos a ver un poco más sobre métodos abreviados o atajos del teclado, como lo quieran entender. Y vamos a estar viendo todo esto, un poco de técnicas y bueno, vamos a empezar haciendo una conexión con lo último que trabajamos en la clase anterior. Pues habíamos trabajado algunas herramientas básicas. Voy a hacer acá una composición, voy a colocarle acá solo como ejercicio 1. Necesitamos algo como solamente para comenzar a rayar. Habíamos visto esto, ¿no? Las herramientas, lo que son las capas de forma. Yo les había enseñado que con la letra Q podemos estar cambiando entre formas. Pero quiero que veamos un poco más algunos detalles que no alcanzamos a ver en la clase anterior. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un círculo, y aquí es importante resaltar que tanto los círculos o los elipses como los rectángulos se pueden hacer proporcionales presionando la tecla Shift mientras arrastramos. En este caso pues se creó un círculo de color rojo, pues el relleno estaba de color rojo. Entonces, primer tip, vamos a darle comando Z. Si presionamos la tecla Alt más clic, vamos a estar cambiando entre diferentes tipos de rellenos. Por ejemplo, si no quiero relleno, lo haría de esta manera. Entonces vamos a arrastrar de nuevo y hacemos acá este círculo de nuevo una vez más para que quede perfecto. Y aquí pues lo mismo, ¿no? Le podemos colocar el color, pero de la misma manera que en el caso anterior podemos presionar la tecla Alt para cambiar entre color sólido, degradado lineal, radial y sin color. En este caso pues quiero que tenga un color blanco y por acá también le podemos colocar el grosor. Entonces quiero que miremos aquí algunos detalles que me parecen importantes y el primer consejo cuando hacemos formas es utilizar el pivot del elemento que por defecto siempre aparece en el centro, ¿sí? Porque las capas de forma pues en sí no son como figuras geométricas hechas en un espacio, podríamos decir, independiente. No es independiente porque la capa de forma pues es básicamente como toda la capa a la que se tiene en cuenta, ¿sí? O sea, no es un círculo como tal, sino es una capa de forma. Y eso pues es un poco abstracto de entender y por eso siempre vamos a ver que el punto central no está en el centro, ¿no? Es decir, fíjense que yo selecciono el objeto y el punto central siempre es el centro de nuestra composición. Pero si yo, por ejemplo, abro el contenido y me coloco en el elipse, sí vamos a ver el centro. Entonces eso es un poquito extraño ahí de entender, pero pues el tip es el siguiente. Siempre que seleccionemos un objeto, vamos a restaurar o configurar ese pivot de rotación. Ya sabemos que se utiliza la cámara trasera. Y pues grabémonos la tecla Y. Y de yuca, de yate, de yelmo, Y. Fíjense que presiona la tecla Y, se activa la herramienta de panorámica trasera, tecla Y. Y si presionamos con la tecla comando, fíjense que hay un snap, ¿no? Snap, snap, snap. Y vamos a hacer un snap para que quede en el centro. Esto lo vamos a hacer siempre que hagamos formas para, podríamos decir, reconfigurar ese pivot de rotación y que no solamente es pivot de rotación, es el centro de ese elemento que nos va a servir como referencia para todo, ¿no? Para la animación, no importa lo que estemos haciendo, no solamente la rotación. Entonces, ya que ese elemento está en el centro, pues yo podría, por ejemplo, presionar la B corta. En otras ocasiones puedo también presionar la tecla control que me activa, ¿no? Si yo por ejemplo voy a Y es cámara trasera. Si presiono comando, activo momentáneamente la herramienta selección, ¿no? Esta es la herramienta selección. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, ahí aparece el método abreviado tecla V o comando.
¿sí? Control en Windows. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, pues mirar algunas opciones que de pronto pueden pasar desapercibidas porque están un poco escondidas, ¿no? Podríamos decir. Entonces voy a subir acá un poquitito de esta línea divisoria y voy a acercarme acá. Tenemos la siguiente jerarquía. Tenemos el contenido. Dentro del contenido está el elipse. Hay diferentes tipos de trazados aquí. Todo esto pues es importante que nosotros lo miremos con detalle, con detenimiento. Podemos colocarle opacidad al trazado. Aquí también le podemos colocar anchura. Podemos mirar cómo es el fin de la línea, la unión de las líneas, el límite de ángulo, los guiones, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces esto puede pasar desapercibido. Una cosa que es importante es todo lo que aparece acá con cronómetro es animable. Por ejemplo, aquí yo veo que la anchura del trazo tiene cronómetro. Eso me da a entender que la anchura pues es animable. O sea que si yo presiono en el cronómetro, nos vamos a dar cuenta que aquí se acaba de crear un fotograma clave. O sea que si yo, por ejemplo, voy a adelantarme, y aquí va el otro tip, hoy vamos a estar hablando mucho de atajos en la línea de tiempo para mejorar nuestros procesos. Entonces, ¿qué es recomendable? Pues en lo posible evitar estar yendo al mouse. Una cosa que es muy frecuente mientras uno está haciendo animación es mover el cabezal de reproducción o el playhead. Y siempre pues está uno con el mouse y de pronto a veces es un poco incómodo. Entonces, si yo presiono la tecla comando, miren que arrastro, flecha derecha, comando, flecha izquierda, estoy moviendo el playhead. Obviamente que se mueve muy, digamos el movimiento es como frame by frame. Entonces yo quiero que se mueva un poco más, ¿no? Más o menos por ahí cada 10 frames. Entonces comando shift flecha izquierda, comando shift flecha derecha. Nos vamos a estar moviendo un poco más, ¿no? El desplazamiento. Entonces esto es muy interesante porque me va a rendir más mientras que no esté cogiendo tanto el mouse. Bueno, o sea que yo podría, por ejemplo, colocarme por acá, aumentarle la anchura, luego ir por acá, disminuir la anchura, ¿sí? Puede ser un poco menos. Luego irme por acá, aumentar la anchura. Fíjense que ya me está rindiendo mucho más esta animación. Ahora, quiero ir al inicio. Esta es otra cosa que normalmente nosotros utilizamos por acá, dentro de las opciones de previsualización, este botoncito, ¿no? Pero pues es un poco incómodo estar yendo y sobre todo si uno trabaja con una pantalla grande, esos desplazamientos le quitan a uno tiempo. Entonces, para ir al inicio de la línea de tiempo, comando Alt Shift flecha izquierda. ¿Sí ven? Otra cosa que puedo hacer es, recuerden la tecla K y la tecla J. Entonces, pues yo también podría ir, ¿no? K, J. Aquí pues también estaría yendo al inicio. Barra espaciadora, sabemos que hay una reproducción. Entonces cuando yo por ejemplo hago todos estos movimientos o hago esta animación ya con esos fotogramas clave, muchas veces les va a pasar que ustedes de pronto quieren que sea más rápida o más lenta. Eso es muy común, ¿no? Que uno quiera ajustar como la forma en la que la animación trabaja. Entonces también es muy común que nosotros podamos hacer como un estiramiento de los fotogramas, podríamos decir proporcional, porque digamos si yo me coloco aquí al final y arrastro esto, pues estoy solamente moviendo el último fotograma. Y yo lo que quiero es que todos los fotogramas claves trabajen de forma proporcional las distancias, ¿no? Que sea un manejo proporcional, que esto pues es más fácil verlo que explicarlo, ¿no? Esto. Miren, con la tecla Alt. Esto es supremamente útil porque, pues digamos que tú quieres que todo se acorte, ¿no? Se vea más rápido. Entonces vamos al inicio, comando Alt Shift, flecha inicio, barra espaciadora. ¿Sí ven? Entonces ahí pues estamos animando ese bordecito. Ahora, yo también podría colocarme donde están los guiones. Aquí no hay nada, ¿no? Por eso hago clic en la jerarquía y no pasa nada. Pero si yo hago clic en el más, nos vamos a dar cuenta que aparecen los guiones. ¿Sí ven? Ahí están apareciendo los guiones. O sea que vemos que esos guiones tienen un cronómetro, lo que nos indica que son animables. Voy a hacer clic por acá
Voy a ir más o menos como a la mitad, ¿no? Fíjense que ahí trata de verse pixelado porque estamos trabajando en cuarto. Si tú ves que lo puedes poner en tercio o en mitad, ¿no? Eso también dependiendo de la cantidad de elementos que hayan en la composición y la cantidad digamos, de elementos, de tipos de elementos. No es lo mismo un video que una foto o un vector que un texto o un video que tenga efectos. Entonces eso depende mucho de qué calidad le puedo colocar. Obviamente que entre menos le coloquemos, pues se va a ver más rápido. Voy a dejarlo en este caso en mitad, comando Alt Shift, flecha izquierda, barra espaciadora. Y ahí estamos viendo pues que hay una animación de el grosor, ¿no? Pero no de la cantidad de guiones. Tip muy importante, tecla punto, nada más, ¿no? Punto, sirve para acercarme. Coma, me alejo, punto, acerco, coma, alejo. Voy a presionar el punto, presiono la barra espaciadora, que es la herramienta a mano, y me corro un poquitín. Aquí podría bajar aquí la línea divisoria un poquitito, bueno, como para verlo más cerca. Entonces, tecla J, ya saben, estamos yendo hacia atrás en los fotogramas claves. Y bueno, ahora sí, vamos a colocarle una animación en los guiones. Entonces, me coloco por aquí con la tecla K para que quede perfectamente ese fotograma clave situado. Y aquí entonces le voy a colocar que tenga menos. Incluso podría acá colocarle todavía menos o más, bueno, como ustedes quieran, ¿vale? Y aquí podemos estar trabajando ese tipo de efectos de esta manera, ¿no? Algo que me gustaría hacer sería que al final, vamos a decirle J para que nos verlo al final, esta anchura sea menor, ¿sí? Me gusta que se vea más delgadita para que la estética se vea un poco mejor. Acá quizá nos quedó muy grueso, entonces tecla K, me sitúo y voy a bajarle un poquitito, ¿no? Pero digamos que acá lo que quiero que me entiendan es que podemos hacer como este tipo de arreglos de cosas y que luego le podemos colocar un texto, una foto, esto en un video, bueno, en fin, inclusive ya después podríamos hacer que todos estos elementos que nosotros pongamos, por ejemplo, los dupliquemos, ¿no? Comando D de duplicar. Aquí estamos obviamente duplicando esta forma. V corta, es la herramienta selección. Y aquí estoy enviando esta forma para adentro. Voy a decirle algo, no sé, colocarle algún cambio a este bordecito, por ejemplo. Podemos colocarle una transformación. Miren que acá dentro de las opciones vamos a colocarnos por aquí en trazo. Dentro de las opciones de trazo vamos a acercarnos por aquí para que lo veamos más detalladamente. Fíjense que en guiones hay una cosa que se llama desplazamiento. El desplazamiento es desplazar los guiones, ¿no? Se ve como una rotación, aunque literalmente no es que sea una rotación, pero el efecto parece el mismo. Miren que cuando yo le doy la rotación, ahí no se la he puesto, solamente le puse un fotograma clave, pero miren que aquí cuando le coloco la rotación, ustedes se dan cuenta, ¿no? Pues hay digamos que no es rotación, vuelvo y digo, es un desplazamiento, pero pues da esa idea como si se estuviera rotando. Y podemos colocarle más o menos dependiendo de lo que queramos. Aquí voy a ponerle un desplazamiento mayor para que como que vayas haciendo desplazamiento hacia un lado, después hacia el otro. Y pues está viendo esto, ¿no? Aparte de eso, pues yo podría obviamente colocarle a todo este elemento rotación. Acuérdense que rotación es tecla R. Entonces voy al inicio, comando Alt Shift, flecha de la izquierda. Aquí también viene un tip muy importante. Si yo quiero crear un fotograma clave rápidamente, porque la idea es acá comenzar a reducir tiempos, entonces debemos colocar Alt más la letra correspondiente al parámetro que vamos a usar. Por ejemplo, si es rotación, acuérdense que es R. Si es posición, P. Si es opacidad, es T. ¿Cierto? Si es escala, es S. Entonces, por ejemplo, quiero rotación. Alt R
y ustedes se dan cuenta que de una vez se crea el fotograma clave. O sea que si yo voy por acá y otra vez al R, pues estoy otra vez creando mi fotograma clave. Entonces pues aquí sí estamos colocando una rotación un poco más agresiva, ¿no? Y estamos logrando este tipo de efectos. Yo podría hacer un duplicado más, comando D de duplicar. Vamos a seleccionar este elemento y nos vamos por aquí. Entonces digamos que en este caso yo ya no quiero que tenga, por ejemplo, vamos a quitar los guiones. Sí, vamos a quitar los guiones al más pequeñito. Entonces subámonos por aquí. Vamos a abrir esta jerarquía, vamos a contenido, vamos a elipse. Nos ubicamos en trazo y en este caso ya le podemos decir que no queremos guiones, entonces menos. Y el guión se fue. Aquí lo que va a haber es solamente una animación de el grosor, ¿no? El grosor que nosotros le pusimos. Ya sería cuestión como irlo ubicando. Fíjense lo importante que fue haber configurado el pivot de rotación o el pivot del elemento, no ese centro, porque pues ya cuando comenzamos a agrandar y achicar elementos, pues siempre se toma de referencia el centro. Bueno, pues interesante. Miren que aquí tenemos este elemento que bueno, ya luego si ustedes quieren tomarlo, ponerlo en algún lado, este tipo de artefactos,